Ok, clase de Zohar, Parashat Yitro. Siempre comenzamos así porque los que han escuchado alguna vez una de las clases de Zohar la identificamos. Cabe destacar que la clase de Zohar es avanzada, ¿sí? Así que no se preocupen si no entienden mucho. Pero todos los lunes damos una clase de Zohar en Argentina que sale en el aula virtual para todo el mundo. En realidad la hacemos el lunes porque el domingo la gente no iría, no son como ustedes, así de tenaces de venir 3 veces seguidas a tomar una clase. Pero la idea es que la clase de Zohar esté lo antes posible en la semana. Generalmente llega al aula virtual el martes a la mañana, con la idea de que uno tenga una noción de cuál es la energía de la semana. Todas las semanas hay una sección de la Torá y del Zohar que corresponde a esa semana, y cuando uno le presta atención es notable, sobre todo es interesante hacer el experimento de alguna vez, para probarlo, no escuchar la clase de Zohar de esta semana y después escucharla el día sábado, cuando se acabó la semana. Y van a ver que la mayoría de las cosas raras que ocurren en la semana o que ocurrieron tienen que ver, y es notable porque si uno lo sabe que lo que está grabado desde hace una semana es spooky. Pero esto es porque en realidad hay constantemente un cambio energético semanalmente. Cada semana es un paquete de energía y trae una cierta enseñanza y ciertos desafíos. Algunas semanas más difíciles, otras como esta semana que comienza hoy, según el calendario hebreo, la semana comienza en realidad. El día sábado es el último día de la semana anterior y el primero de la siguiente. Pero hoy es el día 1, digamos, de la semana, el domingo. Esta semana es una de esas semanas que es como un regalo de energía. Porque lo que aparece en la Torá durante esta semana es nada más y nada menos que la revelación de la Torá misma. Es la famosa historia del monte Sinai y la entrega de las tablas, el escuchar fue el momento en cuando no la entrega de las tablas en sí, pero este día, que es el día 49 desde la salida el día 50 en realidad, de la salida de Egipto. Lo que se lee en la Torá esta semana ocurre 49 días después de haber salido de Egipto. Los que nos siguen en Facebook desde hace mucho tiempo saben que todos los años tenemos, antes de la festividad de Shavuot, que es la que conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinai, tenemos 49 días de cuenta del Omer. ¿Sí? Le llamamos Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer, que tiene que ver con un periodo de 49 días de preparación en los que uno puede, en 49 días, hacer el trabajo que normalmente tardaría un año. Si uno le presta atención, la cuenta del Omer va a empezar este año probablemente no sé qué día es Pesaj este año, pero cuando sea Pascua, la semana esa de Pascua, seguramente también va a ser Pesaj, la Pascua judía, y a partir del segundo día de Pesaj comienza la cuenta del Omer. Y este año particularmente vamos a tener parte de la cuenta del Omer, la vamos a hacer en España y en Israel en el viaje místico. No sé si ya saben que hacemos eso todos los años. Si lo pueden hacer, se los súper recomiendo porque es una experiencia más allá de lo inolvidable visualmente y de lo que uno ve y de la convivencia y demás. Es una experiencia que tarda muchos meses hasta que uno termina de cantar y asentar lo que ocurre en ese viaje. Pero es muy raro que
una persona que esté buscando alguna gran apertura en su vida, si nunca antes entró a Jerusalén, al entrar a Jerusalén no cambie totalmente la situación. Es muy poco probable que no tenga un impacto realmente así abismal. Y hemos visto muchos casos, tanto en el crecimiento personal y en cosas que a lo mejor están trabadas en la vida, sobre todo cosas que tienen que ver con sustento, porque como Jerusalén es una de las más que Jerusalén, lo que se conoce como la montaña del templo, donde estaba erguido el templo de Jerusalén, donde está el Kodesh HaKodashim, el Sanctum Sanctorum, se le dice en español, es uno de los portales de ingreso de toda la luz de sustento que entra al mundo, entra por ahí. Y el Zohar literalmente dice de que una persona no hay una parte del alma de la persona que no puede descender a la persona, sino hasta que la persona hace el esfuerzo de entrar a Jerusalén, a la ciudad amurallada de Jerusalén. Y el hecho de que este año lo vamos a hacer durante la cuenta del Omer es sumamente poderoso. La entrega de la Torá en el monte Sinai y el hecho de que leemos esto todos los años no es la conmemoración de un evento histórico. De hecho, tampoco es literalmente la entrega de la Torá, porque la Torá no fue entregada ese día, pero es llamado el día el 5 de Géminis, el quinto día de desde la luna nueva de Géminis, que es cuando es el 5 de Iyar, el mes, perdón, no de Iyar, de Sivan, que en la noche comienza Shavuot, es llamado el día de Matan Torah, el día que nos regalaron la Torah. Pero ese día no hubo tal cosa, Moisés no recibió la Torah ese día, solo ese día se escucharon los 10 mandamientos. Ni siquiera es el día en que Moisés volvió con las tablas, eso fue 40 días después. Sin embargo, la entrega oral de los 10 mandamientos generó una rectificación en el mundo que hizo que hubiera una bisagra en la historia del mundo desde antes y después de la Biblia. Este mundo es un mundo distinto después de la entrega de la Biblia. Y muchos pensarían que es por el libro en sí, ¿sí? Que es por el documento. Y si bien es cierto que cuanto más uno lo conoce a este documento, sobre todo en el texto original en hebreo, imposible pensar que pueda ser la obra de un ser humano. Y si lo fue, qué bárbaro ese ser humano, porque es realmente... Y no me refiero a la historia que está escrita, sino al código que está encriptado en el libro, porque una de las serias dificultades que enfrentamos al poseer este libro, la Biblia, es el hecho de que tiene estos 4 niveles, uno adentro de otro. Y el Zohar explica que la Torá es como una naranja. En realidad este mundo es como una naranja. Si prestan atención, la naranja es una fruta que tiene 4 niveles de clipot, 4 cáscaras. Tiene esa parte anaranjada que está hacia afuera, que por bella que sea, no es comestible, a menos que la proceses y hagas un dulce y todo esto. No, las pectinas de la naranja sirven de protección para proteger al fruto hasta que el fruto esté maduro. Pero a diferencia de, por ejemplo, la manzana, que tiene una sola clipa, una sola cáscara, que al final cuando está maduro uno la termina comiendo y es totalmente comestible, la naranja tiene esa parte anaranjada, tiene
una parte blanca, ¿sí? Esa parte blanca esponjosa es un tejido distinto, es una membrana distinta a la cáscara donde están ubicadas las pectinas. Y luego el gajo, si prestan atención, entre el gajo y esa parte blanca hay otra membrana que es brillosa, que se adhiere a la parte blanca, pero no al gajo. Y el gajo es una clipá, tiene una membrana y recién adentro de eso está el fruto. La Torá es exactamente lo mismo. Los 4 niveles de entendimiento de la Torá, eso es la naranja. La Kabbalah o el Sod, lo que está escondido, Sod quiere decir secreto, es el jugo de la naranja. Es lo que está adentro. El Pshat, que es lo que está escrito literalmente en la Torá, es... perdón. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Ahora? Hola, hola, hola. Hola, más. Hola, hola. ¿Se escucha? Ok. El pshat, que es la historia tal como está escrita, es la cáscara, la parte anaranjada, que si uno está si lo que le interesa es la belleza física, uno también puede fascinarse con la historia. Uy, Moisés y el ejército y las peleas y un Dios rencoroso y todo esto, pero eso no es la Torá. Eso es una cáscara de protección que está ahí para que la gente no acceda hasta que no esté madura, ¿sí? Hasta que no pueda acceder. El siguiente nivel, remes, que son las metáforas, también es más interesante, pero es una cáscara. Y el drash, que es el midrash o la tercer capa, si bien es casi lo mismo que el fruto, no lo es. Ahora, lo que las religiones han hecho, y hay una... para los alumnos más avanzados van a saber de qué estoy hablando, la cáscara, la última de las clipot, que es la que separa al gajo de la naranja, de la cáscara completa de la naranja, es la que corresponde a la clipat noga. Clipat noga es un velo que hay de negatividad en este mundo que no es 100% malo, que es mitad bueno y mitad malo, porque se generó con el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el trabajo del ser humano es transmutar la clipá noga. Si la clipá noga queda pegada a los otros niveles, es parte de la cáscara. Pero si la persona puede concentrarse solo en el fruto, en el jugo, la clipá noga se convierte toda en positivo. El trabajo del ser humano es leavdil, separar el bien y el mal. Porque en realidad la razón por la cual el mal existe, el hombre no tiene que eliminar el mal de la tierra. El hombre solo tiene que separarlo del bien. Porque la única razón por la cual el mal existe es porque está mezclado con bien. ¿Sí? Las medias mentiras, las medias verdades, el mezclar bueno y malo alimenta la permanencia del mal en el mundo. Cuando uno separa el bien del mal, incluso si lo que uno está haciendo es malo, está eliminando al mal. Es preferible la persona que dice: robar esta botella de agua es malo, 100% malo, pero yo me la voy a robar. Y se la roba. ¿Sí? Esa persona está eliminando el mal del mundo, porque en su mente está 100% seguro que lo que está haciendo está mal, pero él se aguanta la consecuencia y lo va a hacer igual. ¿Sí? Pero sabe que está mal, entonces tiene 100% la posibilidad de corregirlo. El que dice: no está tan mal, porque seguramente con lo que pagamos aquí por usar este lugar debe venir incluida la botella de agua.
¿sí? Y empieza a justificar por qué estaría bien llevarse la botella de agua sin preguntar si hay que pagarlo o no. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Esto de decir, no, no es tan malo. No. Si vas a hacer algo malo, egoísta, ratzon atzmi, asegúrate de que lo disfrutes. ¿Sí? No lo hagas con culpa, hacelo sabiendo que está mal, pero estando seguro de que está mal. Ahora, cuando aprendas a hacer eso y aprendas a decir, esto es malo para mí, pero lo voy a hacer. Es más difícil hacerlo que cuando uno dice, y no es tan malo. ¿Sí? El trabajo que nosotros venimos a hacer acá es a separar el bien del mal, aunque hagamos algo que está mal, pero no mintiéndonos a nosotros mismos diciendo, no es tan malo. Sí, claro que es tan malo, es muy malo. ¿Sí? Pero me las aguanto y lo hago. Porque la próxima vez lo voy a pensar otra vez antes de hacerlo si ya sé que es muy malo. ¿Sí? Sabes que te va a hacer mal, pero estás dispuesto a pagar el precio. ¿Sí? ¿O acaso no hay un montón de cosas que estás dispuesto a pagar el precio? ¿Sí? Cuando la gente dice, no, yo la verdad quisiera tal y tal cosa, pero me cuesta un montón hacer, bueno, ¿cuánto te cuesta? Si acabas de decir, me cuesta un montón, ¿sí? Sabe cuánto te cuesta. No, a mí me cuesta un montón dejar este trabajo porque tengo... Bueno, ya sabes que te cuesta un montón. Ahora ponete y hacé la cuenta. ¿Cuánto? ¿Cuánto es ese montón? ¿Te cuesta qué? Años de tu vida, salud, alegría. Y escribilo. Y sabe que eso es lo que te cuesta. Porque si sacás la cuenta vas a poder decir, bueno, ¿vale la pena? ¿Sí? No, a mí me cuesta muchísimo hacer tal y tal cosa. Claro que te cuesta muchísimo. No tienes ni idea lo que te cuesta. Siéntate y haz la cuenta. Saca la cuenta de cuánto te cuesta. Eso es separar el bien del mal. No decir, bueno, no es tan malo, no es... porque por lo menos para estar al tanto, de entrada van a ver que van a ser mucho más felices incluso haciendo cosas malas. ¿Sí? Entonces aparece, y de hecho lo que han hecho las religiones con esta naranja que es la Biblia, no sé si saben que cuando en la sociedad alguien mata a alguien, lo primero que hace la ley es tratar de determinar si esa persona tuvo intención, si es intencional, culposo, qué tipo de asesinato fue. Ahora, una persona que mata más de una persona, la sociedad hace todo lo posible para sacarlo y recluirlo para que no lo pueda seguir haciendo. Según las Naciones Unidas, este libro es responsable por 800 millones de personas muertas. En la historia del mundo, 800 millones de personas fueron asesinadas en nombre de la Biblia. En cruzadas, guerras santas, 800 millones de personas. Y sin embargo seguimos, acá lo tenemos, al asesino. ¿Sí? ¿Será que es el libro el asesino? ¿Será que alguien hizo algo incorrecto? O sea, lo que estamos interpretando de este libro. Y en realidad es eso, lo que las religiones hicieron, dice el Zohar, el concepto de Dios que nos venden las religiones, es como perforar la naranja. Si apretas, sale jugo, porque no es que es algo que no tiene esencia, que no tiene sustancia. Sí tiene, pero si le das a la gente de tomar de a gotas, va a pensar que eso es... Porque igual cuando uno chupa una naranja, aunque te queda la boca amarga por la cáscara y todo esto, sale jugo. ¿Sí? Entonces, te doy un poco de jugo, pero no acceso a toda la pulpa. Si uno perfora una naranja, todas esas clipot permiten que salga jugo, pero el jugo que sale no pasa por toda esa pectina y por todo eso, cambia la esencia de lo que está saliendo. Y lo que
si uno lee este libro tal como está escrito, es como ir y morder una naranja. ¿Quién quiere un Dios vengativo que mata a hombres, mujeres y niños? ¿Sí? En la porción de la semana pasada, al final hay una guerra contra Amalek. Y en la Biblia dice, Dios le dice a Moisés, ok, ¿ganaste la guerra? Un momento. Primero, antes de irse, maten a todas las mujeres y a todos los niños. Que no quede nadie vivo del pueblo de Amalek. Qué Dios misericordioso. ¿Sí? Pero el Zohar nos dice, no, Amalek no es un pueblo. Amalek tiene el mismo valor numérico que la palabra duda, safek. Cuando uno pelea contra sus dudas, no puede dejar nada vivo. Pero no, o sea, si uno lee la historia tal como está, ¿sí? Es tremendo este Dios. La verdad que es increíble que la gente lo siga a este Dios, porque así como lo describe la Biblia. La cosa es que en esta porción de esta semana es el momento en el que la humanidad recibió este libro. O sea, en ese día, hace 3.500, 3.400 años, 800 millones de personas fueron condenadas a muerte por lo que ocurrió ese día. Sin embargo, lo que ocurrió ese día fue exactamente lo contrario de la muerte. Literalmente dice la Torá que la razón, y lo dice la Torá misma, no es ni siquiera una interpretación cabalística. La Torá dice de que la razón por la cual ese día es llamado el día de la revelación no es por la revelación de la Torá. Lo que se reveló ese día es Bila Amavet la Netzach. Dice, la tierra se tragó a la muerte para siempre. Y de hecho, por 39 días, a partir de este día, todas las personas que estuvieron presentes en la entrega de la Torá en el monte Sinai fueron inmortales. Pero después, 39 días después, se aburrieron, hicieron un becerro de oro, porque Moisés estaba tarde 6 horas. ¿Sí? No tuvieron paciencia de esperar los 6 horas y ya después, cuando lleguemos a la clase del becerro de oro, se van a enterar por qué y qué fue lo que pasó. Pero en definitiva, lo que dice tanto la Torá como el Midrash y el Zohar, que la gente que estaba presente durante la entrega de la revelación en el monte Sinai, todos los cuerpos, el cuerpo físico de la persona fue rectificado y volvió a estar como en el estado de cuando tenían 20, 25 años. La vejez desapareció, las personas que tenían, que le faltaban miembros, crecieron. Al que le faltaba un brazo, el brazo le creció en ese momento. Y dice, y hay cosas rarísimas, dice, por ejemplo, dice que la gente, llegó un momento en que era tan perturbador lo que estaba ocurriendo que la gente le pidió a Moisés, dijo, ¿sabes qué? Ya te vamos a creer si nos dices qué fue lo que Dios te dijo, pero que te lo diga solo a ti, porque lo que estaban experimentando los estaba aterrando, tal cual la Torá dice, todo el pueblo vio las voces, vio las llamas y vio el sonido del shofar. ¿Cómo vio las voces? Escuchó las voces, ¿no? No, dice, esto era algo que era totalmente extrasensorial. Todo ocurría, las voces se oían, se veían, la voz de Dios se veía. Y la gente estaba aterrada. Le dijo a Moisés, no vaya a ser que terminemos muriendo por escuchar la voz de Dios, que te diga el resto de los mandamientos a ti. La cosa es que aparecen estos famosos mandamientos. En realidad no es según el Zohar. Según la Torá, no existe tal cosa como los 10 mandamientos. En la Torá, eso que las religiones llaman los 10 mandamientos, ¿qué es un mandamiento? Una orden, ¿no? Te ordeno que hagas tal cosa. En la Torá son llamados Aseret Adibrot, 10 enunciados, 10 dichos. No aparece en lo absoluto el concepto de la palabra mandamiento. No solo eso, sino que en la segunda porción
del libro de Levíticos, que se llama Tzav. Tzav viene de la palabra mitzvah, que quiere decir, ¿cómo se dice? Commandment, como no mandamiento, que quiere decir que nos comandaste. La porción se llama Tzav, y el Zohar, cuando explica esa porción, que es la segunda porción del libro de Levíticos, empieza diciendo que Tzav, el concepto de mandamiento, de que Dios manda, es la puerta a la idolatría. ¿Sí? Que el pensar que Dios manda a la gente a hacer algo es por donde se entra a la idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona hace sin conciencia. Dios dijo que haga, y si hago, me voy a estar portando bien y Dios me va a querer y me va a dar algo a cambio. ¿Sí? Esta idea tonta de recompensa y castigo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desterrar de nuestra mente el concepto de mandamientos. No hubo nunca 10 mandamientos. Hubo, según explica el Zohar, 10 infusiones de energía que terminaron por eliminar la muerte. Y son enunciados. No es una orden, no matarás. Cuando ellos escucharon estos 10 mandamientos, lo que Dios les estaba diciendo es: a partir de ahora, de la luz que se reveló en el mundo, no matarás. A ver, trata. Te va a ser imposible. Todos los seres humanos del mundo son inmortales. No matarás más. No matarás, no robarás. Están completos. Ya no lo van a poder hacer aunque quieran. No les va a salir. Porque se había llegado a un lugar de plenitud, y lo único que faltaba era precipitarlo al mundo. Si prestan atención, lo que escucharon el día jueves, los mundos son 4 mundos, ¿sí? Emanación, creación, formación y acción. Cada uno de los mundos, vieron adentro, tiene 10 sefirot. Incluso el de, respecto nuestro, el mundo de formación no tiene 10 sefirot. Pero respecto a la creación, todo está ya perfecto, ¿sí? Porque la creación no está hecha no es lo que fue antes de que sea rectificada. La creación respecto a los ojos de Dios es como va a terminar siendo, ¿sí? Para nosotros nos resulta, somos impacientes y es todo un tema esto de que no tengamos inteligencia emocional y que haya que ir a trabajar en lugar de que el sustento caiga del cielo. Pero respecto al Creador, para el Creador ya todo es perfecto, con lo cual los mundos todos tienen 10 sefirot adentro. Y esta es la razón por la cual Moisés tuvo que ir durante 40 días y 40 noches, a pesar de que Dios ya le había dado, porque si pónganse a pensar, Dios le da los mandamientos y que Moisés le dice: no, a mí me lo das por escrito, ¿no? ¿Sí? Si no, no vaya a ser que no me crean. No, había una cosa, es lo que escucharon, y después había que bajarlo al mundo físico. Y hay una ley dentro del proceso de precipitación, que esto es algo que también es importante, a lo mejor está bueno que lo escuchen ahora porque ya tomaron el curso del día jueves. El mínimo de tiempo que toma precipitar una idea a la realidad es 40 días. Porque no es posible, es un sistema de protección para los seres humanos. Nada puede descender de un nivel a otro si no cambia el sol un día. O sea, si no hay un día completo entre cada nivel. Esto está hecho así para resguardar que las personas no puedan en total hay 400 niveles
400 niveles. Los 4 mundos tienen 10 sefirot adentro y 10 sub-sefirot. Entonces hay 400 niveles. Está escrito en el Zohar y hay un punto cero. Hay 400 niveles del lado de la luz y 400 niveles del lado de la clipa o de la negatividad. Si una persona cae al nivel 400 de la negatividad, es un alma que se pierde totalmente. Y si una persona asciende al nivel 400, es imposible que alguna vez pueda volver a caer. Porque al adquirir todo el conocimiento de cómo funciona, la persona pierde totalmente el libre albedrío. Una vez que una persona conoce exactamente, es como meter los dedos en el enchufe. Claro que uno puede meter los dedos en el enchufe, pero como ya nos pasó que nos dio electricidad, hemos perdido el libre albedrío de hacerlo. El conocimiento te quita el libre albedrío, ¿sí? Porque ya no es, sí, lo pudiera hacer, pero no sé, págame para que lo haga, ¿no? Porque ya sé la consecuencia. Estos niveles está hecho de esta manera para que nunca un ser humano pueda, si un ser humano todos los días cayera espiritualmente, no puede suceder que pasen, en el calendario hebreo hay 365 días, los calendarios normales, y los bisiestos tienen un mes más, tienen 395 días. O sea que si una persona decidiera empezar a caer, free falling, ¿sí?, espiritualmente, y caer y no hacer nada, ser un egoísta tremendo, todos los días de su vida no hacer nada bueno por nadie, ni por sí mismo, no puede, en un año bisiesto, por ejemplo, podría llegar a caer 395 niveles, pero no 400, porque siempre aparece el día 15 del mes de Nisan, que es la salida de Egipto, que es una infusión de energía que lo que hace es que resetea a todas las personas y las pone en punto cero si es que estaban más abajo del cero. Y está hecho así el sistema para que no se pierdan las almas. Por eso Moisés, alguno de ustedes habrá tomado, y si no seguramente pronto cuando estén habilitados en el aula virtual les va a llamar la atención tomar el seminario de sueños. El seminario de Kabbalah y sueños no es cómo saber interpretar los sueños, es aprender a soñar, es aprender a dormir. Y una de las cosas que uno aprende a hacer metafísicamente con el sueño es que si el alma se va a liberar del cuerpo y su esencia luminosa deja de estar atrapada en los límites del cuerpo, o sea, si ya va a salir del cuerpo, puedes aprovechar para pedirle que te haga los mandados, ¿sí? Dices, si ya vas para el mundo de Atzilut, tráeme la solución a tal cosa. Sí, hay una forma de hacerlo, lo explicamos en ese seminario. Pero lo que siempre decimos es que una vez que la persona envía a su alma con un propósito a hacer un trabajo específico, a buscar precipitar algo, luego lo único que tiene que hacer es durante 40 días y 40 noches no pensar en eso. No arruinarlo con otras emanaciones y otros pensamientos. Ya está. Va a suceder. ¿Sí? No, pero te están llamando. No, ya no hay problema. Solo falta 24 días y medio para que se manifieste. Ya va a pasar. ¿Sí? Pero se requiere de estos 40 días y 40 noches. Por eso es que siempre aparecen, si ven en la Biblia, todos. Cristo se va a 40 días y 40 noches a ayunar. O sea, Moisés sube 3 veces al final, en total sube una vez, baja 40 días después, se encuentra el becerro de oro, los hace purificarse durante 40 días y 40 noches, vuelve a subir 40 días. ¿Por qué 40 siempre? Porque esa es la cantidad de tiempo que se necesita para precipitar desde Atzilut a Malhut, lo que sea. Esta gente, bueno,
sacó mal la cuenta de a qué hora Moisés se había ido y faltaban 6 horas y dijo, no, si Moisés no vuelve, tengamos en cuenta que esta misma gente en el final de la porción de la semana anterior, 3 días después, la razón por la cual tuvieron esta guerra con Amalek, con la duda, fue 3 días después del cruce del Mar Rojo. Como no hubo ningún milagro por 3 días, ¿sí? 3 días, la gente le empezó a cuestionar a Moisés, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Sí? A ver, que nos haga que nos mueva la panza. ¿Sí? Solo los mexicanos conocen esto, o los que han ido a Tijuana alguna vez, saben de lo que hablo, ¿no? De los niños que les pagas para que te muevan la panza. Bueno, si Dios no me muestra alguna monería, no creo que está conmigo. Literalmente, cada 3 días, y de ahí es donde se instituyó que se lea la Torá cada 3 días, que no pasen más de 3 días sin leerse la Torá, porque según esto, este pueblo, si lo dejas un par de días, se quiere volver a Egipto. De hecho, eso era lo que ocurría. Cada 3 días le reclamaban a Moisés, no, volvamos a Egipto. Una locura, si realmente eran esclavos en Egipto, o sea, es como sale la gente, vienen los rusos, sueltan a la gente de Auschwitz, de un campo de concentración, y porque hace frío dicen, no, volvamos al campo de concentración. Porque también sabemos que el pueblo de Israel no era esclavo en Egipto como dice la Biblia. No eran esclavos que los tenían con un látigo. Al revés, eran esclavos, pero eran esclavos de la riqueza que el faraón les daba a cambio de de construirle las ciudades. De hecho, el término levitación, levitar, que es como fueron construidas las pirámides de Egipto, fue porque la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob, tenía este poder de levitar objetos. Entonces, a cambio de que le construyeran estas ciudades, que en ese momento eran las ciudades más importantes del mundo, le daban la mejor tierra, si hubieran sido realmente esclavos. De hecho, la razón por la cual las plagas en Egipto duraron 15 años, nadie presta atención a esto, pero duró 15 años hasta que Moisés llegó a Egipto a tratar de sacar al pueblo, y no los pudo sacar por 15 años, porque los tipos no se querían ir tampoco. ¿Sí? Hasta que no vieron a Egipto devastado, tampoco se querían ir. En fin, el hecho es que estas 10, ¿qué hora es? ¿O cuántas? Acá dice. Ok. El hecho es que estos 10 mandamientos, ¿sí? Estas 10 enunciados, son 10 antídotos contra lo que dicen. Es un antídoto contra la muerte, un antídoto contra los robos, un antídoto. Eran 10 paquetes de energía que cuando la persona los recibe un manto de protección contra cualquiera de estos 10 niveles primordiales de egoísmo. Voy a hacer un repaso breve sobre los 10 y luego vamos a puntualizar en uno de ellos, que es el que es más complicado, es el más complicado de entender, y como los vengo, ¿cómo se dice? Teasing you, como los vengo, ¿cómo? Sí, como molestando con esto de que en la clase de reencarnación vamos a explicar uno de los 10 mandamientos, que es el que solo es explicable a través de la reencarnación. Los 10 mandamientos son: el primero ni siquiera de entrada denota que no es un mandamiento, porque lo único que dice el primer mandamiento es Anoji Hashem, yo soy Dios. ¿Y yo qué hago? No, nada, yo soy Dios. ¿Sí? No hay tal cosa como no es imperativo, no es un mandamiento, es simplemente un enunciado, yo soy Dios. ¿Qué quiere decir yo soy Dios?
No le dice yo soy Dios y utiliza cualquier otro nombre, utiliza el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Esto que nosotros vimos el miércoles, los 4 mundos. Esto es Dios. Si empiezas a medir la vida desde este paradigma de medida, ya estás en buen camino. De hecho, hay de esta idea de este primer mandamiento que dice yo soy Dios, está escrito en el Talmud de que la persona debe vivir su vida viendo enfrente de él siempre el nombre Yud-Kei Vav-Kei. ¿Cómo haces? ¿Te cuelgas un...? No, la persona tiene que ver, y esta idea de ver a Dios en todo, tiene que ver con esto, con ver, no es solo en la situación y todo, no. Esto es Dios, todo es Dios. ¿Por qué? Porque alguien lo pensó, alguien lo creó, alguien lo fabricó y acá está físicamente en este mundo. Y cuando empiezas a ver eso, empiezas a entender que todo lo que tienes no puede ser tratado o menospreciado. ¿Sí? Si por pequeño que sea algo que uno tiene, si lo tiene es para algo. ¿Para qué? Bueno, hay que decidir, pero seguro es para un propósito divino. Con lo cual, si no estás pudiendo sacarle un propósito divino a eso que tienes guardado en algún lado, regálalo. Porque a alguien sí le va a poder sacar un propósito divino. Porque todo lo que existe, existe para un propósito divino. ¿Sí? O sea que para las señoritas, por lo menos una vez por año te tienes que poner esos zapatos que tienes ahí, si tienes. ¿Sí? Porque además te quedan divinas. Entonces el primer mandamiento, el primer enunciado es esta idea de empezar a tratar de reconocer y medir el mundo solo desde este paradigma de medida. ¿Sí? El segundo, por cierto, dice, el primero dice, yo soy Dios y soy el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Y no es menor esto, porque si la esclavitud de Egipto, y esto es mi opinión, no está basado en algún respaldo, pero si les tuviera que decir lo saqué de tal lugar, no les sabría decir. En mi opinión, este enunciado está escrito para nuestra generación. Porque dice, yo soy Dios, el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto, que te sacó de Egipto de la casa de esclavitud. En mi opinión, desde el año 57-60 del calendario hebreo, desde el 11 de septiembre de 1999, que fue cuando comenzó el año 57-60, esto lo dice, no, esto sí no lo digo yo, lo dijo Rabbi Abraham Azulay, que fue un gran cabalista marroquí. El ángel de la muerte perdió el grip que tiene sobre nosotros. Perdió ¿cómo se dice el grip? El agarre que tiene sobre la gente. Y si hoy sigue teniendo algún aspecto de influencia en nuestras vidas, es solo porque nosotros se la permitimos. No tiene fuerza propia. En mi opinión, y por eso es que hemos visto desde el año 2000 ahora un avance en la tecnología y en la intercomunicación de las personas como nunca antes. Mucha gente se cuestiona el por qué de golpe en el mundo hoy el mundo está lleno de nuevos millonarios jóvenes que la mayoría ni siquiera tienen preparación, ni siquiera han estudiado nada, pero están metidos en el mundo de la tecnología y de las aplicaciones sí, y cualquier chico en Palo Alto que tiene una idea de hacer una aplicación para un iPhone va a un hedge fund y le dan
10 millones de dólares para ver si le sale. ¿Sí? Y para poder ver el porqué de esto, yo les recomiendo que busquen en internet, en Google, hay una página que le pertenece a UNESCO, que es un mapa interactivo de los censos mundiales. UNESCO junta todas las Naciones Unidas, junta los censos de todos los países, son 6 o 7 parámetros de medida: ingreso per cápita, expectativa de vida, producción agrícola, comunicaciones. Son 6 o 7, hay 2 que no me estoy acordando. Pero si ustedes toman el mapa interactivo de ingreso per cápita, van a ver que cuando comienza el mapa interactivo aparece un mundo igualito que el planeta Tierra que nosotros conocemos. Digamos, igualito que el mundo que Dios creó. Y cada un segundo funciona solo, uno no tiene que hacer nada. Cada un segundo sube 50 centavos. Y lo que empieza a mostrar el mapa es qué le pasa a la fisonomía del mundo. Te muestra primero la gente que gana 50 centavos de salario por día, 50 centavos de dólar. Y el mundo es igualito. $1 empieza a cambiar. $1.50. A los $2, África y China desaparecen del mapa. A los $2. $2 de ingreso por día, ingreso per cápita. El mundo empieza a encogerse en ciertos lugares del globo. Y llega un punto cuando llega a más de $300 diarios de ingreso, donde solo está Europa, Estados Unidos, una parte de Chile y Argentina, la mayoría de Latinoamérica desaparece y un pedacito de México, Centroamérica desaparece del mapa, sacando un globo así que aparece que es Panamá, y Oceanía. Y el resto del mapa del mundo está hecho una cosa así. Y ese es el mundo. Dios creó el otro mundo, el que el que costaba 50 centavos. ¿Sí? Nosotros creamos el otro mundo, esa fisonomía. Luego hay un mapa que te muestra la diferencia entre el año 1998, que fue cuando se aprobó el protocolo IP, ¿sí? Y el año 2009, porque en el 2009, para el año 2009, el 99% de las telecomunicaciones mundiales corren sobre el protocolo IP. ¿Sí? Y uno puede ver cómo en 10 años, esta gente que uno dice, pero ¿por qué se están haciendo ricos todos estos niños que... ¿sí? ¿Qué mérito tienen? No fueron a la escuela, están ahí todo el día youtubeando. O como dicen en Argentina, webeando. Siempre están en la web. Y uno empieza a ver que en 10 años el progreso de la tecnología, Internet, le devolvió conectividad. África vuelve a aparecer en el mapa. Es increíble. África, Asia, en 10 años empiezan a inflarse, porque cuando uno ve el mapa de cómo era antes de Internet, el mundo era casi idéntico, todo deprimido en cuanto a comunicaciones, que la parte económica. Sin embargo, la gente que está detrás de todo esto le está devolviendo voces a la gente de esos países, a África. O sea, África existe otra vez y se pueden comunicar y están interconectados con nosotros. Y el mismo año que Rabbi Abraham Azulay, hace cientos de años, dijo que el ángel de la muerte iba a perder este control de fragmentación que tiene sobre la humanidad, fue el año que Internet se hizo público. ¿Sí? Que de golpe, y lo que hemos visto
el avance de la humanidad, cómo creció exponencialmente, tecnológicamente y sobre todo en la interconexión de las personas, hoy prácticamente, gracias a Facebook y a Twitter, todo esto, existe la famosa computadora, el quantum computer que había pensado Einstein. Einstein había hablado, no sé si saben que las computadoras para resolver una idea, si uno pone a que una computadora haga que salir de un laberinto, la computadora, la forma en cómo funciona hoy una computadora, hay algunas que la hacen rapidísimo, pero todas funcionan igual. Intentan salir por un solo camino. Si ese camino no funciona, regresa al punto cero e intenta salir por otro camino. La diferencia entre las computadoras de hoy y las de hace 20 años atrás, o 40, la primera IBM, es que lo hace en un instante, pero hace el recorrido de todos los caminos. Y Einstein decía que iba a llegar un momento en donde iba a haber una máquina, el quantum computer, en donde en una sola operación iba a poder ver todas las posibilidades y hacer solo un movimiento certero. Eso es hoy, si nosotros bajáramos la barrera de la fragmentación que sentimos por los otros seres humanos, todos los errores que todos están cometiendo es tratar de salir por el lugar equivocado. Y si una persona logra salir por el lugar correcto, todos tendríamos que recibir la información de cómo salir sin tener que hacer el camino largo. Y Facebook y Twitter y todas estas empresas que nos están haciendo saber qué piensa alguien en otro lugar del mundo, de qué se ríe y qué le preocupa socialmente, es algo, estamos llegando a unificar el pensamiento de todos los seres humanos en un solo pensamiento. Y por eso creo que dice, yo soy Dios, es este sistema creador, esto es el Dios de este mundo, y yo soy el que te saqué de la casa de la esclavitud. Hace años que somos libres, años, pero no nos acostumbramos a ser libres. Volvemos a Egipto y volvemos a Egipto. ¿Sí? Hace años que ya salimos, que no hace falta seguir enfermándonos, que no hace falta seguir sufriendo carencias económicas. Ya no hace falta. Pero como nuestro caos es un bebé que lo criamos y lo alimentamos nosotros y es nuestro bebé, y ya saben cómo es cuando uno sale con un bebé a la calle, ¿no? Que todos vienen ¡ay, qué lindo! Y vienen a verlo. ¿Sí? Nuestro caos también genera feedback, genera atención de otras personas. ¿Sí? Nos cuesta darnos cuenta que ese bebé que estamos cargando es un monstruo. Y lo único que hay que hacer es abandonarlo. ¿Sí? Ni siquiera es nuestro bebé. Sí, a lo mejor es tu bebé, pero es el bebé de Rosemary. ¿Sí? ¿Sí? Déjalo ahí y hace tu vida. Yo creo que la razón por la cual dice soy el Dios que te sacó de la casa de esclavitud es porque hoy ya somos libres. El segundo mandamiento dice no tengas otros dioses ante mí. No hagas esculturas ni imágenes, no, en realidad en el hebreo dice no voltees a imágenes grabadas. Esto quiere decir, esto que suena como una prohibición de adorar estatuas o imágenes. La persona que adora una estatua de algo no es un idólatra, es un tonto. ¿Sí? El que piensa que un objeto físico le va a cambiar su vida o va a hacer algo por él, es un tonto. ¿Sí? No es un idólatra. Un idólatra es la persona que no cuida lo que mira. Porque Dios creó al hombre a
su imagen. Y lo que dice este mandamiento es: no voltees, o sea, no te des vuelta a ver imágenes grabadas. Y el Ari lo que explica de esto es que quiere decir: ten cuidado con lo que miras, porque se graba en tu imagen. No hagas otros ídolos frente a mí. Cuando la persona ve al tipo pasar en el nuevo Maybach y dice: uy, qué ídolo este tipo, mirá el auto en el que anda, o la casa que tiene, o lo que está haciendo la persona es que está grabando una imagen distinta a la imagen que Dios lo hizo. Dios lo hizo a él a imagen y semejanza, y él está poniendo otros dioses frente a él. ¿Qué quiere decir poner otros dioses? Lo que está viendo con sus ojos lo está haciendo un ídolo, ¿sí? Todos pensamos que la gente lo dice: uy, qué ídolo Messi. No, no puede ser tu ídolo. Podés admirar la forma en que juega el fútbol, pero no es tu ídolo, ¿sí? Eso, el idolatrar cosas del mundo físico, graban una imagen, produce una grabación en la imagen que debería ser una imagen divina. Igual es rectificable. No te postres y adores a otros dioses, puesto que yo soy Dios y soy un Dios celoso. Y esto es lo que vamos a explicar después de los escritos de Ari. Dice: soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que dice la traducción, ¿sí? Que castiga. En el hebreo no dice eso. En hebreo dice: Ki anoji Hashem Eloheja El Kana Poked Avon Avot. Dice: soy un Dios que visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. No dice castiga, dice que visita la iniquidad del padre hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que vamos a explicar. No voy a explicarlo ahora, vamos a ir con los demás, porque es terrible. ¿Qué tiene que ver el nieto y el bisnieto? ¿Sí? Ya con ese mandamiento tendría que decir: no, gracias Dios, ya no me des más mandamientos, ¿sí? Ya no me gustó tu Biblia. Dice: visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación entre aquellos que lo aborrecen, que lo odian, es la palabra que dice en hebreo. Pero que hago el bien hasta miles de generaciones. Miles quiere decir 2000. La gente que escucha las clases de Zohar todas las semanas ya lo sabe. La Torá, cuando utiliza el plural, quiere decir 2. Si no es 2, diría el número. Cuando la Torá quiere decir 500, dice 500. Pero si dice cientos, quiere decir 200. ¿Sí? Singular es 100, plural es 200. Y si no quisiera decir 200, dice el número. Entonces, cuando dice por miles de generaciones, los cabalistas inmediatamente identifican que quiere decir por 2000 generaciones. Y es rarísimo esto, ¿sí? O sea, si es como que si estás de mi lado, te voy a hacer favores por 2000 generaciones, aunque seas una basura de persona. Pero si no estás de mi lado, si no me reconoces a mí como Dios, voy a castigar a tus nietos, a tus hijos. Parece un Dios mafioso más que ¿sí? Amenazando a la gente. El tercer mandamiento es no utilizar el nombre de Dios en vano. No utilizar el nombre de Dios en vano quiere decir lo siguiente: si no lo piensas crear,
deja de pensar en eso. Cuando una persona toma energía de las primeras dos letras del nombre de Dios, del Yud Kei, que son Jochma y Binah, Atzilut y Briah, no la puede tomar en vano, porque una vez que la toma, si no crea, está alimentando a los mundos del caos con esa energía. ¿Sí? Y hay una consecuencia. Tomaste de... ¿sí? O sea, el terminar los proyectos que uno empieza es importante. A eso se refiere este mandamiento que dice: no tomarás mi nombre en vano. ¿Sí? El cuarto, Zahor et hayom ha-Shabbat. En ningún lado en la Biblia dice cuidarás Shabbat. O sea, sí, lo dice más tarde cuando Moisés lo repite. Dios le dice a Moisés: recuerda el día sabático, ¿sí? El Shabbat, y los años sabáticos y los años de Yobel. Más tarde, cuando Moisés repite estos mandamientos, dice: cuida el Shabbat. Y de ahí viene el concepto religioso de no trabajar en Shabbat y todo esto. Pero lo que dice el mandamiento es: Zahor et hayom ha-Shabbat. Recuerda el día de Shabbat. Porque en 6 días Dios creó al mundo, y en el séptimo día Dios vio todo lo que había creado y descansó. Porque es agotador crear un mundo, ¿no? ¿Cómo Dios descansa de crear el mundo? Es omnipotente, pero primero que nada le tardó 6 días crear el mundo, no lo podía hacer en un instante, y después de los 6 días queda cansado, necesita descansar. Esto es porque, esto quiere decir, una vez que hiciste el trabajo de formación, no metas más la mano, déjalo que ocurra. ¿Sí? Porque lo que va a ocurrir es como tiene que ocurrir. Ya está. En el séptimo día ocurre, en el nivel de Malhut, las cosas ocurren solas. No es nuestro trabajo el manipular la materia. Nuestro trabajo es alinear nuestra emoción. La materia siempre responde a la emoción y al pensamiento. Y la idea del séptimo día es que tiene que haber un séptimo día en donde uno dice: no hace falta trabajar. Ya está todo hecho. De hecho, luego lo que aparece a través de las religiones, de la halajá en el judaísmo, acerca de no trabajar en Shabbat y las restricciones y todo esto, tienen que ver con si todo ya está hecho, ir a hacerlo es como negar que estuviera hecho. Entonces tiene que haber un momento en donde uno dice: no, incluso como los días de la semana también corresponden a los milenios, y el séptimo día corresponde al milenio del Gemara Tikkun, del fin de la corrección, también uno tiene que sentir: el mundo ya es perfecto. Tiene que haber un día para poder percibir que todo es como tiene que ser y no necesita de mi intervención. Hay que darle un espacio a la manifestación. Si uno está constantemente... Es que cuando estoy con ustedes se me vienen... En Estados Unidos los mexicanos son mucho más maleducados que en México, o hablan de una forma mucho más maleducada porque uno no se siente tan juzgado en un idioma. ¿Vieron cómo es que si a uno no le cuesta decir, por ejemplo, en inglés, es muy común en Argentina que la gente diga malas palabras en inglés, que para mí, que viví la mayor parte de mi vida en Estados Unidos, se oye terrible cuando... ¿Sí? Porque son malas palabras.
pero la gente lo dice así como un chiste porque a ellos no les suena mala palabra porque no es su idioma. Los mexicanos, o por lo menos con los que yo viví todos mis 20 años en Estados Unidos, son mucho más, tienen un vocabulario, no me pasa de encontrar, y eso que son toda gente de sociedad, pero no me pasa de encontrar de que en México aquí digan tantas malas palabras como dicen. Entonces, a veces me tengo que frenar porque estando entre mexicanos, lo que se me viene de cómo decirlo siempre es con malas palabras. Pero Lili puede salir de testigo que cuando doy clases en Argentina no digo malas palabras. Soy muy decente. Ustedes son la mala influencia. Pero no puedes estar todo el día, ¿sí? Dale que dale. O sea, hay que dejar un espacio para que las cosas ocurran. Si es que estás haciendo algún proceso de generar una realidad desde un lugar metafísico. Si vives inmerso en el caos, pues sí, tienes que estar todo el tiempo apagando incendios, ¿no? Para que no se te queme todo, ¿no? Ok, este es el más difícil de todos. Honra a tu madre y a tu padre para que vivas una larga vida. Primero que nada hay que entender que esos padres que tienes los elegiste tú. ¿Sí? Ayer dijimos que... ¿ayer fue? Sí. Que según el tipo de relaciones sexuales que tienen las personas, solicitan ciertas almas. Bueno, sí, es cierto, pero son las almas las que dicen, ahí hay unos padres egoístas que son perfectos para el egoísmo que yo tengo que corregir. ¿Sí? Son los hijos quienes eligen a los padres. Los padres, a través de cómo tienen relaciones sexuales, se postulan en el universo como posibles candidatos para... Es un casting, tal cual. ¿Sí? Aquí estamos los padres más egoístas, aquí los no tanto, aquí estamos los perversos, aquí estamos... Todo, no importa qué padres te tocaron, son los que elegiste. Y elegiste esos porque esos son los que tienes que aprender a superar. Porque te van a enseñar, te van a dar una programación, la cual, si tienes uno de esos padres así ejemplares, también es una forma en cómo un alma cuando reencarna recibe el beneficio de vidas anteriores. Hay niños que nacen en familias de grandes sabios y que desde muy chicos les enseñan, un alma de un sabio cuando reencarna en una familia en donde no se impurifique. Pero a los que no nos han tocado padres tan... mi mamá no escucha esto, mi papá ha muerto y era una gran persona, y mi mamá también, pero como no escucha esto puedo incluirme en a los que nos tocaron, los padres que nos tocaron, es porque eran los que merecíamos. Y el árbol muere cuando se desconecta de la semilla. Y nuestros padres, a pesar de que nosotros venimos a superar la programación negativa que ellos nos transmiten, ¿sí? Nuestros padres es una parte del desafío que uno viene a hacer a este mundo. El signo del zodíaco con el que naces no es una excusa. No, yo soy escorpiano, por eso te trato mal. No. Como viniste a aprender a tratar bien a la gente, naciste en Escorpio. ¿Sí? No, yo no, me cuesta, yo soy así, soy Virgo. No, sí, naciste en Virgo para aprender a no juzgar. ¿Sí? Y por eso tienes el deseo constante de juzgar a las personas. Entonces, los padres son nuestra semilla. Y la forma de no desconectarse de esa semilla es honrar a los padres. Ahora hay un tema que es interesante que alguien hoy me hizo una pregunta y no voy a contar toda la historia de dónde viene esto, pero de acuerdo a la ley judía, a la halajá, que obviamente surge desde este libro,
un huérfano tiene derecho a elegir sus padres. Porque si se quedó sin padres, y como porque así es, el alma elige padres, ¿sí? Entonces, si el tipo se quedó sin padres, ahora tiene derecho a elegir padres. Y de la misma forma que cuando alguien está concibiendo un hijo, no puede decir, a ver, muéstrenme las almas que van a venir, así yo elijo. No, viene el que viene, ¿sí? Como dice mi hijo, suerte loca, el que toca, toca, ¿sí? Ese es el que te tocó, no hay vuelta atrás. De la misma forma, según la halajá, un niño huérfano puede elegir un padre y el padre no puede negarse a criarlo, ¿sí? Si un niño huérfano, si todo el mundo se rigiera por este libro y un niño dijera, no, yo me quedé huérfano, quiero que Bill Gates sea mi papá. Bill Gates no podría negarse si es una persona que se rige, o sea, que considera que su ley es este libro. Y esto quiere decir, porque hay mucha gente que hasta desearía ser huérfano, ¿sí? Por los padres que le han tocado. Pero en realidad hay un aspecto, uno tiene que mantener el respeto por los padres. Esto quiere decir, no tienes por qué dejar que te maltraten ni que arruinen tu vida una vez que eres mayor de edad, pero tampoco tienes por qué ir a pelearte y a combatirlos ¿sí? No hay ninguna obligación. Es más, si no puedes tener una buena relación con tus padres, es mejor no tener relación. No dice, tendrás una buena relación con tus padres. No, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. La mejor forma de honrarlo es quién eres tú. Tú eres la mejor forma de honrar a esa semilla. Pero si una persona, y mucha gente se siente huérfana, no es algo malo. Sentirse huérfano es un buen comienzo a un camino espiritual. Y cuando una persona se siente huérfana, hay un dicho en el Talmud que dice que una persona puede pedir prestado un padre. Sha'al abicha beyadetcha. Puede pedir prestado un padre, y el padre que él quiera. Y dentro de los padres estos que tenemos acá, hay buenos padres para pedir prestado. De hecho, ¿sí? Lo ideal es que digas, bueno, gracias por haberme concebido, pero esto en realidad debería de ser así para todos. Gracias por haberme concebido, pero yo soy un hijo de Abraham, ¿sí? De la Gesed de Abraham, de la misericordia de Abraham. Si voy a tener que aprender de alguien, como yo elijo, prefiero aprender de los grandes maestros elevados del mundo y no de los problemas familiares que traen ustedes. Gracias, muy amables. Ok. No matarás. En realidad este mandamiento o este enunciado dice no asesinarás, y en realidad lo que quiere decir es que no es posible hacerlo, ¿sí? En el Código Civil la figura del asesinato es la premeditación de quitarle la vida a alguien cuando no es su momento de morir. Nadie muere ni un segundo antes, nadie muere en la víspera, ni un segundo antes ni un segundo después. Ahora, lo que sí tienes que tener cuidado es que no seas vehículo para facilitar la muerte de otro ser humano. Por eso es que hay leyes, por ejemplo, en la halajá dice de que si una persona construye una casa y pone una escalera que va al techo, tiene que construir un barandal, ¿sí? Si no, no pongas una escalera que va al techo, ¿sí? No, bueno, pero solo yo me subo. No, estás poniendo en peligro, o sea, el tipo que se va a caer y se va a morir, no se va a morir antes de cuando se tenía que morir, pero uno no quiere ser un instrumento del ángel de la muerte. No cometerás adulterio.
Esto lo explicamos en la clase de Kabbalah y sexo. Tiene que ver con también es importante entender qué se considera según la Biblia adulterio. Una mujer soltera puede tener relaciones sexuales con un hombre casado y no tiene ninguna consecuencia. ¿Sí? Un hombre soltero no puede tener relaciones sexuales con una mujer casada, porque ese malhut ya está consagrado a un zeirampín determinado. Y esa relación, y dos personas casadas lo mismo, ¿sí? Es el hecho de que se haya hecho una ceremonia de consagración de unión entre un determinado malhut con un determinado zeirampín. Y agregar otro zeirampín produce que uno mate al otro. ¿Sí? Es lo que explicamos en la clase de ayer. Pareciera ser que es como machista, ¿sí? De que la mujer casada, un hombre, ¿se entiende? O sea, para el tema no tiene que ver con hombre o mujer. A unos le toca por un lado y a otros por otro, pero el tema tiene que ver con el agregar otra energía masculina a una pareja que ya está constituida. Y como la misma Biblia permite el divorcio y la separación de hecho, la Biblia no permite que la persona que tuvo relaciones sexuales que se consideran adulterio, si después se divorcian, se puedan casar. ¿Sí? Si crees que estás con la persona incorrecta y que deberías de estar con este otro, esta ley permite que te separes. ¿Sí? Entonces, haz las cosas bien y después puedes estar con esa persona. Pero primero quiero probar, a ver si... Ok. No atestigues en falso en perjuicio de tu semejante. Este es tal cual lo que quiere decir, ¿sí? No levantar testimonio contra otra persona, pero habla de en falso. Más tarde la Torá explica que está prohibido también el hablar de otra persona aunque sea cierto. Si cambias la imagen se llama lashon hara, el hablar egoístamente, ¿sí? El mal hablar. No quiere decir mentir acerca de la persona, no es levantar un falso testimonio. Levantar un falso testimonio se llama motzi shem ra, que es penado con la muerte, según dice la Biblia. Pero uno uno no sabe qué es lo que piensa el otro cuando hace lo que hace. Entonces no puedes ir a decir, aunque sea cierto, tú lo vistes hacer tal y tal cosa, pero no sabes por qué lo hizo. Y hay que tener cuidado incluso con gestos. Ayer conocí a una persona, ¿cómo te llamas? Eder. ¿Perdón? Eder. Conocí a Eder, es un divino, una persona genial, y el otro dice, ¿Sí? Eso es considerado levantar falso testimonio, o sea, es la shonara. De hecho, hay un libro que se llama Hafetz Haim, que habla sobre las leyes de la shonara, que dice de que es el precursor del cáncer o de la lepra, lo que era en aquel entonces. Ok, este es el mejor de todos. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo, ni el burro de tu prójimo, ni la sirvienta de tu prójimo, ni el toro de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ¿sí? Ni nada que a él le pertenezca. Esto tiene que ver con algo que se conoce como Ain Hara, la mirada egoísta.
¿sí? O la mirada del mal, o lo que la gente llama mal de ojo. Pero el mal de ojo es algo que, más allá de que, o por supuesto que hay este tema del... justo el viernes publicamos, ¿todos nos siguen en Facebook? ¿A Kabbalah Aplicada? Bueno, el post de los huevitos, ¿vieron el post de los huevitos? Que hay dos huevos románticos y un huevo que lo juzga a los otros. Sí, el que no lo vio seguro suena raro esto. El post de los huevitos explica exactamente este mandamiento. ¿Sí? Cuando hay una ley de retribución, que cuando una persona desea algo que no le pertenece, no solo no consigue eso que desea, sino que pierde lo que él tiene que tenga que ver en ese mismo aspecto. Es decir, cuando la persona desea a la mujer del prójimo, no solo no la consigue, sino que también pierde el deseo por su propia mujer. Y esto pasa con todo. Te empieza a gustar el auto que se compró tu vecino y de golpe ya no te gusta tanto tu auto. ¿Sí? El castigo, por decirlo de alguna manera, es inmediato. ¿Sí? Es instantáneo, no es que viene alguien. Pero también hay otro aspecto de esto, que es el aspecto de Ain Ara, de lo que se llama mal de ojo. El mal de ojo no es desearle el mal a alguien. Todo en este mundo está hecho de materia y energía. La materia es la parte de este mundo físico que se degrada, que desaparece. Sin embargo, la energía que está detrás de esa materia es eterna. Todos han visto alguna vez alguna tía, algún vecino, alguien que entra y te dice: ¡ay, qué linda planta! Pues se muere la planta. ¿Sí? ¡Qué lindo tal y tal cosa! Y inmediatamente pasa algo que... ¿sí? Hace no fue a propósito, o sea, en realidad no me di cuenta que iba a terminar pasando eso, pero el año pasado salió en Argentina una motito de estas, así tipo como una Vespa, pero que es una réplica idéntica de las lambretas, de las antiguas Vespas. Entonces me compré una y encima es roja y blanca, entonces llama mucho la atención. Y en realidad la compré porque en Buenos Aires es muy difícil manejarse en auto y de mi casa a Kabbalah Aplicada hay solo, no sé, 15 cuadras, 20, no sé, 15 cuadras. Entonces es muy útil, ¿no? Pero Kabbalah Aplicada en Buenos Aires está en medio de una colonia que se llama Palermo Soho. Es como el lugar cool de Buenos Aires, ¿no? Y la verdad es que no lo pensé, esta motito llama mucho la atención. Cada vez que en los semáforos la gente te pregunta y te dice, ay, porque parece que como hay pocas todavía, parece que uno fuera uno de esos que las arregló, que la tiene así en pristine condition, y no, es nueva, ¿sí? Pero parece una moto vieja hecha nueva, ¿no? Y toda la gente siempre me dice, ay, qué linda la moto. Hace 2 semanas vino una persona a ver un tema de unas luces para grabar el curso que ustedes van a ver, el curso de Secretos del Éxito, que van a tener acceso en el aula virtual. Es el que grabamos en Argentina, porque en realidad lo grabamos, el audio y todo está hecho, está muy bien, está editado por una productora y demás. Bueno, vino la persona a preparar las luces el día antes y vio la moto, me dice, ay, qué linda que es esta moto, le dice, y así me dice, ¿ya se te pinchó alguna vez la rueda de atrás? No, le digo, ¿por qué? Me dice, porque es tremendo cambiarla, porque como tiene un embrague centrífugo, la rueda está agarrada, todo, y me cuenta todo, dice, es tremendo, dice, cuando se te pincha.
Al día siguiente, y obviamente no dije ni nada, porque no pensé que era, o sea, era como, al día siguiente voy a agarrar la moto y tiene la rueda pinchada. Todo un tema de salir, haber desarmado todo, hasta que al final la llevé caminando, encima es pesada porque es gorda, es bajita y gorda, la llevé caminando hasta una gomería que donde yo vivo no hay lugares así que arreglan autos cerca, y al final no tenía nada. O sea, la inflaron y no tenía nada, y nunca antes en un año se había desinflado, y es increíble el tipo. O sea, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Y por cierto, la persona que me lo dijo, una persona divina, así, es más, pareciera así tipo un Gandhi, así. La flor, la planta esa que uno dice, ay, qué hermosa planta, y por eso es que también los abuelos le dan Ain Ara a sus nietos y a sus hijos y los aman, ¿sí? Pero sin embargo le dan mal de ojo a sus propias pertenencias. Es porque todo está hecho de luz, de una dualidad, de luz y materia, de una energía divina que es el pensamiento y de la materia. Cuando la persona ve algo y dice, qué lindo, según en qué está pensando cuando dice qué lindo, está fortaleciendo el aspecto luminoso o la energía de ese objeto o la materia. Porque el ser humano tiene esta capacidad de determinar y de agregar valor con su mente. Y cuanto más espiritual es la persona, más peligrosa es. ¿Vieron que dicen, ay, tiene una mirada fuerte? No, cuanto más desarrollo espiritual tiene la persona, si ve la casa del prójimo o el toro del prójimo o el auto del prójimo, el burro era el auto de antes, ¿no? El burro del prójimo, lo que sea, y cuando lo ve dice, ay, no le está deseando el mal, pero dice, uy, qué lindo que es. Si la persona no está pensando en que lo que lo hace lindo es la luz del creador que está en el objeto, lo está arruinando, por decirlo de alguna forma, porque está fortificando la materia, y la materia, si es más fuerte que la luz que contiene, se echa a perder. Entonces, este último mandamiento no es solo no desear lo del prójimo, es cuando ves lo bueno que tiene, que existe en este mundo, sobre todo uno lo ve en posesión del otro, siempre se ve desde la perspectiva que uno está, siempre se ve mejor en el del otro. ¿Sí vieron esta idea de que el pasto del jardín del vecino siempre es más verde que el tuyo? Y es cierto, y al vecino le pasa lo mismo, porque uno está parado sobre su propio pasto y ve los huecos, pero el pasto del vecino se ve en una perspectiva en donde se ve todo verde. Si estarías parado encima del pasto del vecino, si fuera tu pasto, también verías que hay huecos y cosas que corregir y todo, pero la vida del otro, sales a comer con una pareja de amigos y los dos llegan a su casa y le dicen y las esposas le dicen al marido, ¿viste cómo él sí la quiere a ella? Y cómo la trata, pero los dos dicen lo mismo. Porque en el jardín ajeno siempre se ve mejor el pasto. Ok, ahora voy a ver si en 15 minutos, no porque no quiera seguir con esta clase, sino porque hay un avión que tengo que tomar e irme, vamos a explicar el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice, yo soy un Dios celoso que visita las inequidades de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero no dicen la segunda generación, dicen la tercera y cuarta. ¿Qué quiere decir? ¿Que el hijo se salva pero el que sufre es el nieto y el bisnieto? Eso es lo que pareciera que dice. Rabbi Itzhak Luria dice lo siguiente acerca de esto. Solo un detalle, esta porción se llama Yitro, la porción más importante
de la Torá, que es donde se entrega la Torá, le ponen el nombre de un señor que ni siquiera era parte del pueblo de Israel. Era el suegro de Moisés y era el sumo sacerdote del pueblo de Midian. Pero empieza la porción diciendo: Vaishma Yitro, Cohen Midian, y Yitro escuchó. ¿Qué escuchó? Los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel en Egipto y en el desierto. Esta gente que había sacado Moisés de Egipto seguían pidiendo que volver. Habían sido parte de la redención y no lo habían internalizado. Sin embargo, Yitro, que al final, cuando Yitro decide que se va a ir, Moshe le pide que se quede y le dice: si te quedas, tú vas a ser los ojos de Israel, tú vas a velar por la seguridad de este pueblo. Moisés lo veía realmente como una gran persona, como un gran sacerdote, y era por esta capacidad que tenía que Yitro escuchó. Y solo con escuchar pudo reconocer que la gente, esta misma gente, cuando tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios, no quiso escucharla. Y esto es algo que es así. Mucha gente viene y oye una clase de Kabbalah, pero la gente escucha lo que quiere escuchar. ¿Sí? Con lo cual, no se preocupen, no se sientan mal si la próxima vez que vengo no los vuelvo a ver. Va a haber otros que sí van a venir, porque aunque no hayan estado, van a haber escuchado. ¿Sí? Ojalá que sean todos los que... Pero es así. No... Después, solo para que sepan, la idea es crear un grupo. Vamos a empezar con un grupo virtual en Facebook. De hecho ya está, lo vamos a crear ahora en un rato, Kabbalah aplicada a Puerto Vallarta, porque está bueno que los que están aquí tengamos, aunque sea un lugar en el cyberspace, para juntarnos y para empezar a ver quiénes somos y para empezar a tener algunas ideas. Una, para que haya un medio mediante el cual yo pueda, no sé, una vez por mes, a lo mejor armar una clase, algo especial que sea dedicado a ustedes, no el aula virtual, porque créanme que tal vez ustedes no lo ven. Si bien algunas personas me dicen, bueno, no es común que en Puerto Vallarta se haga algo cultural y que de golpe hayan 60, 70 personas. Para mí, yo estoy acostumbrado a dar clases frente a mucha gente. Pero con 700 personas que estuvieron en la clase del DF, seguramente hay un grupo dentro de esas 700 personas que pudiera conformar que se manifestara un branch de Kabbalah aplicada en el DF, seguramente. Pero en este grupo que hay acá, desde el lado desde donde yo los veo, ustedes están solo viendo a una persona, pero yo estoy viendo a todo un grupo y hay una interconexión entre ustedes. No sé si es que se conocen todos desde antes y son amigos o no, porque tal vez todavía ustedes no lo pueden ver, pero hay algo que todos ustedes que están acá, una corrección o algo que traen de alguna vida pasada, algo que han hecho juntos, y una razón por la cual son ustedes los que están todos juntos aquí en este lugar.
sería una lástima que no aprovechen la oportunidad de que hayan convivido estas horas dentro de... Porque cuando uno está... hay un intercambio de inteligencias que ocurre, de energías que ocurre entre toda la gente que está acá, porque además uno está con una apertura de querer recibir, y lo que más deberían querer recibir es por qué ustedes todos juntos aquí, ¿sí? Hay un propósito. Yo ya tuve algunas ideas de qué pasó en Puerto Vallarta hace un tiempo y qué propósito tiene el que todos ustedes se junten, pero no es mi lugar intervenir en eso, más que simplemente dejar abierta la posibilidad de que ustedes vean que es posible juntarse a estudiar Kabbalah. Y si ustedes creen que es posible, yo siempre voy a estar más que gustoso de llenar esa vasija o de hacer que llegue alguien o material que llene eso. Ok. Respecto a este segundo mandamiento, el Ari dice lo siguiente. Estoy leyendo de los escritos de Rabbi Yitzhak Luria. Todas las almas están compuestas de un aspecto de bien y mal, es decir, de altruismo y egoísmo. Y esto se debe, o esto es por culpa del pecado de Adán, tal como ya lo hemos explicado previamente. Y esto es importante saberlo, es cierto para todas las almas, según el nivel en el que estén. Están aquellos quienes sus almas son mayormente egoístas, mayormente malas. Cuando habla de alma se refiere al nivel de nefesh, o sea que la persona está en un lugar de evolución que son todavía mucho más egoístas que altruistas. Y contienen muy poco aspecto de formación al bien, muy poco contemplación por el otro. Y hay aquellos que están en el caso opuesto. Y deben saber que este espectro contiene muchas graduaciones, ¿sí? Hay de todo. Por eso Rav Ashlag siempre dice de que uno debe medirse a sí mismo respecto al Creador. Porque si no, uno se mide y dice, bueno, mi espectro de medida es la moral y las buenas costumbres. Está el delincuente en un lado del espectro y del otro lado el profesor de Kabbalah o el señor que es el presidente de una fundación y que hace obras de bien y todo esto. Bueno, entonces él se ve lejísimos en el espectro del criminal. Él no tiene nada que ver con ese criminal. Pero si él agregara al espectro a Dios, al Creador, que es así de lejos, de golpe él y el criminal están uno al lado del otro. Entonces, dice, uno tiene que saber que el espectro es enorme y hay muchos grados. No hay persona justa en este mundo, no hay tzadik en este mundo que no tenga algún aspecto de mal o de egoísmo o que no haya alguna vez en su vida pecado. Si está vivo, está acá porque tiene todavía algo que corregir. Dice, aquellos que son mayormente malos son llamados débiles. No son llamados malos, ¿sí? Son llamados débiles. Son personas que simplemente no tienen la fortaleza de enfrentar al deseo egoísta de su cuerpo. Y aquellos que están en el lado opuesto, que son mayormente altruistas, son llamados justos. Nadie es un santo ni un
un gran maestro. No, eso es de eso se trata, eso es lo justo. ¿Sí? No te sientas tan especial porque estás haciendo apenas lo que es justo. Pero esta idea de diferenciar entre justo y débil, en lugar de bueno o malo, es importante. ¿Sí? No, es muy mala persona. No, ¿es mala persona? ¿O quién es? ¿O es muy bueno? ¿Sí? ¿Por qué? Porque da mucho. Y si el dar que está haciendo le hace mal a la persona que recibe. ¿Sí? Los padres a veces que dan, en lugar de dejar que los hijos crezcan y logren por sí mismos y aprendan. Y cada vez se pone peor la situación, pero bueno, como no quieren ver a los hijos sufrir, ellos no quieren sufrir viéndolos, les dan más aún y le hacen peor. ¿Eso es ser bueno? No sé, será bueno socialmente, pero no es justo. Ahora bien, dice, las personas débiles en cada encarnación atraviesan un proceso de refinamiento Perdón, Ok, escuchen esto. Esto empieza a hablar sobre la reencarnación. Dice, la verdad es que en cada encarnación, cuando una persona débil encarna en este mundo, atraviesa un proceso en donde le agregan mal. O sea, le agregan egoísmo. No es que la persona que ya viene débil, le enchufan más negatividad. Dice, ¿por qué? Porque todos venimos a este mundo a un proceso de la reencarnación, es un proceso de refinamiento de la existencia. Y ya que esta persona es una persona débil y va a atravesar sufrimiento y dolor, esta persona rápidamente puede refinar más dolor. Es un buen lugar en donde poner, como es un débil, y igual la va a pasar mal, es un buen lugar en donde agarrar la debilidad del mundo y ponerla ahí, porque el tipo hagamos de cuenta que un tipo va en un auto a 100 kilómetros por hora sin frenos, y hay una pared allá donde se va a estrellar, y cuando se estrelle y explote, todo eso que él lleva va a ser transmutado. Bueno, el que va más rápido y más dirigido hacia la pared que se va a estrellar, es un mejor lugar en donde ir a poner todo lo que uno quiere que desaparezca, ¿sí? Que se haga pedazos. Por eso también hay un concepto en Kabbalah que dicen de que la luz siempre le muestra a la persona el camino que él quiere ver. Y lo ayuda a ir en ese camino. O sea, si el tipo está yendo a estrellarse, lo ayuda a ir a estrellarse más rápido. Y eso es algo positivo. Dice, y esto le ocurre mucho más rápido. Dice, de esta forma, en solo 4 generaciones, un alma puede ser totalmente rectificada y ayudar a rectificar la negatividad de otras almas. Esto de visita la iniquidad en la 3ª y 4ª generación, cuando hay una persona débil, hasta 4 reencarnaciones le va cada vez peor. La próxima vez que nace parece que está aún peor. Pero lo que esa persona está haciendo, vieron que hablamos en la clase de salud de que hay un pariente en la familia que siempre es un desastre y que genera problemas y todo. Bueno, ese es el tipo que se está yendo a estrellar, y cada vez que hay una nueva encarnación en un árbol genealógico, bueno, les sigo leyendo y ahora van a ver el por qué pasa esto, pero el hecho es que el que se está yendo a estrellar, hasta 4 generaciones le va a ir cada vez peor.
¿sí? No es 4 generaciones, son 4 encarnaciones, 4 vidas. Dice, esto es porque el bien en ellos fue separado. O sea, como el tipo se está yendo a estrellar, no está bueno que cosas que hizo y que son positivas se estrellen con él y desaparezcan. Entonces, cada vez que reencarna hay un proceso de separación de lo bueno y lo malo de las almas. El que hizo una cierta cantidad de trabajo positivo, ese trabajo positivo, esa evolución es separada y es resguardada. Y de hecho se va juntando con otros aspectos positivos de almas que vienen de esa misma raíz de alma, y cada vez nacen personas más poderosas espiritualmente y económicamente. Uno a veces no entiende por qué aparecen en el mundo personas que en una vida sin padres ricos, ni educación, ni todo lo que se supone que nos dicen que hace falta para el triunfo, de golpe tienes un tipo que es un genio y que aparte gana muchísimo dinero y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿De dónde sale esto? No hacía falta tener padres que te manden a una escuela privada y no hacía falta todo, ¿sí? Y sin embargo es porque esas manifestaciones son un montón de las partes ya corregidas de la persona o de varias personas que terminan encarnando en una sola. Sin embargo, todo el mal que separaron salen a buscar a quién ponérselo. ¿Sí? Dice, esto es porque el bien fue separado y fue dado y se le da a las personas que están en un buen camino. Y dice que cuando una persona tiene mérito, puede vivir y ser visitado. Porque dice, hago el mal a aquellos, o visito la iniquidad hasta en la 4ª generación de aquellos que me odian. ¿Quiénes son los que lo odian? Es la gente que odia las leyes de causa y efecto. La gente que odia el débil, odia que todo lo que él hace que le da placer, encima tiene una consecuencia negativa. Y por más que le quieras hablar es más, no tiene ningún sentido, no solo no tiene sentido tratar de ayudarlo y esto y lo otro, porque el tipo tiene una función, que es ir a estrellarse. Y te está haciendo un favor al ir a estrellarse, entonces tampoco lo trates demasiado de detenerlo, no sea que... ¿Se entiende? O sea, esa es la función de esa persona. Sin embargo, dice, le hago el bien a la persona hasta 2000 generaciones. Mientras una vez que una persona le muestra al Creador que está en un camino de rectificar el pedazo de alma que él tiene, si ven que esta persona está tratando de rectificar ese alma, es un buen lugar a donde poner, incluso sin que la persona tenga que reencarnar. Es un buen lugar en donde poner almas adicionales para que ayuden en el proceso de corrección del mundo. Y le agregan a la gente que ser visitado con el bien hasta 2000 generaciones quiere decir de que ¿no se dieron cuenta que pasa a veces que uno de un día para el otro se despierta y ve el mundo distinto? Y dice, de eso ya no más. ¿Sí? Y tiene otra visión y puede decir de un día para el otro, me voy a vivir a otro país. Y no te produce ninguna, y es lo correcto. Pero viviste toda tu vida ahí, entonces sí, pero ahora y uno se siente una persona nueva. Eso es ser visitado con el bien. ¿Sí? Son niveles de existencia superiores a los anteriores que te los proporciona el que te presten más alma, más capacidad de percibir la realidad, más capacidad de hacer por los demás, solo siendo. Hay 36 personas que sostienen a todo este mundo, que son llamados los 36 justos,
los 36 tzadikim, que ellos ni siquiera saben que son las personas que en el mérito de ellos el mundo no se destruye todos los días. Y no es porque están dando una clase de Kabbalah en algún lado o hablando frente a miles de personas. La forma en cómo ellos son como personas hace que valga la pena que el mundo siga existiendo. Y son personas a quienes les van y les ponen, son buenos lugares en donde poner, porque hay que tenerlos en algún lado estas almas hasta que sea la corrección final. ¿Sí? Y eso quiere decir, soy un Dios celoso. Celoso quiere decir que tengo un sistema de justicia celoso. Lo malo, es más, muchas de las cosas negativas que nosotros hacemos, la consecuencia negativa no la recibimos nosotros. Si la persona está en un camino espiritual, te hacen el bien. ¿Qué quiere decir te hacen el bien? Te extraen la parte mala, la ponen en un tipo que está bueno porque está yendo a estrellarse, y nosotros pensamos que nosotros somos lo que somos, pero hay un constante proceso de migración de energía y de traspaso. Cada vez que le das un abrazo a alguien, cómo se lo das y con qué intención, hay un intercambio de almas. ¿Sí? Y a nadie se le gasta el alma por darle energía a otra persona, porque lo que estás mostrando es que sos un buen vehículo para que ahí se aloje más conciencia, más almas. ¿Sí? Y no es que tenés que mañana salir a crear la cura contra el cáncer. Simplemente una persona puede ser solo un storage, ¿cómo se dice? Una bodega de almas positivas, y solo con no embromar esas almas que uno tiene, es decir, porque una cosa que sucede es que cuando las personas hacen acciones egoístas, muchas de esas almas que son muy puras se retiran, porque no vienen a impurificarse, vienen solo a ayudar, y para eso hay que postularse como una persona que tiene por lo menos la intención de mejorar su vida espiritualmente. Y eso hace que automáticamente aspectos del mal de tu vida, que puede ser una carencia de salud, una carencia económica, la soledad, la no percepción de plenitud de aquello que ya tienes, ¿sí? De tu relación de pareja, de la relación con tus hijos, de la casa, el auto, de todo lo que uno tiene. Uno puede tener un montón de posesiones y no sentir satisfacción de esas posesiones. ¿Sí? De golpe eso te lo pueden extirpar y ponérselo en alguien que, como es algo negativo o egoísta, y hay alguien que está yendo para allá a transmutar ese egoísmo rápidamente a través de mucho sufrimiento. Bueno, ya que se lo ponen a ese, es un sistema dinámico, y ya que estamos, le hacemos el bien a esta persona de quitarle esas consecuencias negativas solo por su deseo de crecer espiritualmente, ¿sí? Por su deseo de alojar mayores conciencias, y pasa por algo tan tonto como decir, bueno, me voy a hacer la rutina de una vez por semana escuchar la clase del Zohar. No entiendo nada de lo que dice el tipo pero por lo menos hago el intento ¿sí? Está bien, 2 veces por semana voy a jugar fútbol con mis amigos, bueno, pero una vez también voy a hacer algo que le agregue alimento a mi alma, no solo ¿sí? Una vez por semana o 10 veces por semana salgo a comer afuera. Bueno, un día de la semana, ese tiempo que sería ir a cenar afuera, y me siento a estudiar y dono el dinero de lo que hubiera sido la cena, o sea, a la biblioteca pública de Puerto Vallarta. Creo que es un non-profit esto, ¿no? Sí se puede donar, sí. ¿Okay? ¿Sí? Empezar a lo que dijimos al final del curso que dimos el jueves, empezar a querer ser un cierto tipo de persona. ¿Sí? Y cuando empieces a querer ser ese tipo de persona, vas a empezar a ver qué significa ser poderoso. ¿Sí?
¿Qué significa que se manifieste lo que necesitas en el momento en que lo necesitas? La tranquilidad de saber no me tengo que preocupar del dinero del mes que viene, porque no es el mes que viene. Cuando sea el mes que viene, ahí va a estar. Y sucede, ¿eh? Y sucede. ¿Sí? Y la prueba no es, o sea, la prueba cuando falta todavía un día para el mes que viene y todavía no está, es solo para saber si entiendes que tienes ese poder o no. Y luego aparece. Nosotros tenemos una institución en Buenos Aires, es un edificio muy grande, en un lugar muy costoso. ¿Sí? Uno de los lugares donde más cuesta los alquileres y se mantiene todo con voluntarios, o sea, la parte del mantenimiento del lugar. Pero igual todos los meses hay que pagar un alquiler importante. Y sucede, ¿sí? Y nunca le pedimos dinero a un alumno. Nunca. No existe el concepto, mi idea de mantener esa institución y ese lugar no es nuestra función ir a decirle a alguien pon dinero para... ¿sí? Si un día el dinero no está y no está el mes siguiente y el siguiente, nos están diciendo listo, ya cumplió su función este lugar, no es necesario tenerlo. ¿Sí? Y sin embargo es algo casi mágico. Ocurre que de un lugar, de otro, de como sea, y la vida es así de mágica si uno le permite que la magia opere, ¿sí? Porque es así de mágico de que el sistema está hecho para... Imagínate que vas pasando por un lugar y te van sacando las cosas malas y te van poniendo cosas buenas. Solo hay que tener el deseo de ser ese tipo de persona que tiene ese tipo de alma para que comience a ocurrir. ¿Sí? Hay que tener un buen propósito, ¿no? Después viene el para qué. Quiero ser poderoso, ¿para qué? Gente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, la gente que nos ve en Zoa de todas las semanas. Y a Puerto Vallarta, la verdad que es un honor estar acá dándole clases a ustedes.